Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar. Bueno, voy a ser muy rápido, poco protocolar. Manifestar la alegría de recibir a Jorge Neme, que es el vicejefe de gabinete de la Nación, que está acompañando en este momento a Juan Mansur, que ha ocupado importantísimos cargos a nivel nacional, internacional. Estuvo, bueno, hasta el inicio de la gestión actual y acompañándolo a Juan Mansur en Cancillería también, en un rol muy importante cuando no tuvimos algunas actividades en común, pandemia mediante, ¿no? Y bueno, es un político argentino que también él ha tenido una extensa trayectoria académica. No la presentación formal la va a hacer Ernesto Villanueva, que bueno, no hace falta que él lo presente, por supuesto. Y simplemente manifestar la alegría. Creo que bueno, trae un tema importantísimo que tiene que ver con mucho de lo que hacemos y de lo que tenemos que debatir y nos preocupa respecto al futuro de nuestra universidad, cómo se inserta en un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Porque si no la autonomía universitaria no tendría sentido. Y creo que esa es la importancia fundamental que tiene esta presentación que él nos va a hacer. Así que sin más le paso la palabra a Ernesto para que presente a Jorge. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad es una alegría estar aquí en esta sala del Consejo Superior. Hoy lo hemos invitado a Jorge Neme, sociólogo, como muy bien ha planteado recién Arnaldo, es el vicejefe de gabinete de ministros de nuestro gobierno. Anteriormente ha estado a cargo de la temática de relaciones económicas dentro de la Cancillería. Antes ha estado trabajando en el Ministerio de Agricultura con un conjunto de proyectos importantes para nuestro país y en realidad me salteé que durante años ha trabajado en la provincia de Tucumán en relaciones económicas internacionales. Esto es, Jorge Neme es alguien del mundo de la política muy especializado en la temática de desarrollo económico, observando lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Pero a eso se le agrega un aspecto que es, creo, central para nosotros, que es que él ha tenido una experiencia, hace ya 15 años, un poquito más, análoga a la nuestra. Jorge Neme participó en la etapa inicial de la creación de la Universidad de San Martín, otra universidad del conurbano. Seguramente ahí, cuando él terminó, ha tenido un balance de su accionar. Posteriormente tuvo todos estos pasos por Agricultura, por Tucumán, por Cancillería, por la Jefatura de Gabinete. Y seguramente la visión que tiene hoy no va a ser idéntica a la que tuvo hace 15 años. Lo que nos interesa a nosotros es justamente conocer esa opinión desde una pregunta, que es universidad y desarrollo, universidad y crecimiento, universidad y qué estructura económica podemos ayudar desde el mundo universitario, qué tipo de profesionales podemos ir desarrollando, qué tipos de relación con el mundo productivo tenemos mientras estamos en la universidad. Y esta temática que es muy, yo diría, muy de sentido común para el peronista universitario, no lo fue tanto en el pasado en otras universidades y en otras concepciones, en donde se veía una cuestión más de aislamiento de la universidad en relación al mundo productivo. Recién en la charla que nos invitó el rector a su despacho, Jorge Neme decía, fíjense que las universidades más tradicionales tienen su sede en el centro, en Buenos Aires o en Córdoba o en Tucumán. Estaba pensado para cierto tipo de gente y para cierto tipo de relación con el mundo productivo, que no va a estar en el centro, por supuesto. Bueno, el peronismo ha superado eso y las universidades del conurbano han superado eso. Pero seguramente en toda nuestra experiencia tenemos un conjunto de déficits, de cuestiones que no terminamos de ver, de problemas, de interrogantes. Para eso lo invitamos. Jorge.
Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto enorme estar aquí en una universidad que además lleva el nombre de un gran intelectual y pensador argentino como Arturo Jauretche, hombre a quien tuve la suerte de haberlo conocido en su café tradicional de Castelar de la calle Córdoba y Esmeralda, donde en muchas tardes tomábamos café ahí con Abelardo Ramos, que era el jefe del movimiento de mi grupo político en ese entonces, y don Arturo, un tipo muy ocurrente y por supuesto brillante en su análisis de la Argentina. Y me queda siempre el recuerdo de un libro hermoso que se llama Política y Economía, donde aplica el sentido común a toda la teoría del desarrollo económico, muy recomendable para todo lo que les interese el desarrollo económico de la Argentina. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, rector, amigo. Más que una conferencia, voy a hacer una reflexión breve, y sí me gustaría mucho, digamos, establecer un diálogo con ustedes sobre inquietudes. La Argentina tiene un largo proceso de decadencia económica. Podemos situar el comienzo de esa decadencia y deterioro económico, social y productivo en los años 70. Hasta principios de la década de los 70, digamos que un modelo de desarrollo nacional y de desarrollo productivo que formuló el peronismo con diferentes modalidades se extendió desde el 55, a pesar de la caída de Perón, hasta el 75. Es decir, sobrevivió 20 años, tuvo un pequeño reciclaje con Frondizi, tuvo otro pequeño reciclaje con Krieger-Bacena, cuya política económica, si uno analiza bien, está bastante lejos del neoliberalismo. Es más bien una formulación de un desarrollismo muy liberal, pero desarrollismo al fin. Y el principal problema de todo ese ciclo en realidad era el conflicto político más que el económico. La Argentina de los años 70 todavía era un país, en términos relativos, rico. Nosotros, mi generación, terminó el colegio secundario, hizo los primeros años en la universidad en un estado de bienestar, con un conjunto de servicios. Ernesto conoce esa historia, por generación, que el Estado prestaba y que era realmente eficiente. Digo, yo viajaba estudiando en la UBA en un tren en 14 horas a Tucumán una vez por mes para pasar un fin de semana o 3 días y me volvía. Ese tren no existe más desde los 90 o desde un poco antes. Digo simplemente como un ejemplo. Ese proceso se quiebra en el 75 por un tema político y por un tema económico. De alguna manera, el modelo de crecimiento económico que se denomina sustitución de importaciones había llegado a un cierto agotamiento. Emergían en el mundo las nuevas economías, en particular la primera economía asiática emergente es la japonesa, y ya sobre los fines del 70 y a principios de los 80 emerge Corea. Y posteriormente empieza la recuperación de China. Y hoy asistimos a un fuerte crecimiento de Vietnam. Es decir, el eje del desarrollo económico mundial se ha ido transfiriendo hacia el oeste, hacia el oriente, y eso además significó otras modalidades de organización del trabajo y otros modelos de obtención de productividad. Nosotros no pudimos, no supimos, no lo observamos, y además estábamos inmersos en un conflicto político muy grave, muy, muy grave, que significó la dictadura, los desaparecidos, los asesinatos, las muertes, y el dominio bajo ese modelo
de un pensamiento liberal que privilegió la renta financiera por encima de cualquier, digamos, desarrollo productivo. Eso es lo que pasó y realmente cuando vemos hacia atrás vemos ese proceso. En los 90, por distintas circunstancias, hay una cierta recuperación de algunos sectores de la economía. Se empieza a recuperar entre las economías regionales, por ejemplo, comienza un proceso de recuperación de la vitivinicultura, de la mano de algunas inversiones extranjeras y de la mano sobre todo de un sector empresario nacional que entiende que la salida y la posibilidad de desarrollo sustentable de la vitivinicultura era el mercado exterior. La Argentina en el año 90 no exportaba 1 litro de vino y hoy exporta por valor, tuve la oportunidad de estar en la vendimia el sábado pasado, se anunció el monto, $1.000 millones de dólares anuales de esa cadena productiva. Y por distintas circunstancias se desarrolla la producción de limones en Tucumán, que pasa a ser una producción que combina fruta con jugos y con aceites esenciales y con cáscaras deshidratadas y que a lo largo de 30 años desarrolló una actividad económica muy importante y sobre todo muy orientada a la exportación, en donde se exportan 800 millones de dólares anuales, que es lo que le da sustentabilidad hoy a la provincia de Tucumán. Digo, son dos modelos que surgieron en los 90 y que se consolidaron. Hay otras actividades ya a nivel central que se fortalecieron. Pero creo yo que la industria argentina enfrenta muchos desafíos. Algunos estamos en proceso de, yo digo, de soluciones. Y eso parte de un conjunto de acuerdos que se hacen, yo diría, a nivel micro, entre empresas y sindicatos. El mejor ejemplo es quizá la industria automotriz. La industria automotriz era, hasta hace pocos años, una industria neta importadora de autopartes y tenía un conjunto de, digamos, yo diría, automóviles de mediana calidad y de bastante anacronismo en sus prestaciones, y hoy es una industria que se ha reciclado en términos de ser especializada en la producción de modelos de pickups, exporta prácticamente el 70% de su producción, ha bajado ostensiblemente la participación de producción importada en la producción de vehículos. En algunos casos se ha integrado de manera tal a la producción global que han dejado de ser fábricas terminales para ser fábricas de autopartes especializadas. Es el caso de algunas unidades de Volkswagen, que fabrica, por ejemplo, una caja de cambio en Córdoba que se exporta a todo el mundo, o es el caso de Scania en Tucumán, que dejó de hacer el camión para producir la caja de velocidad y los palieres que exporta a todos los camiones de Scania del mundo. Es decir, hay un proceso de reingeniería en un sector de la industria, en este caso tan importante como la industria automotriz, que este año esperamos pueda superar los 10.000 millones de dólares de exportaciones, y nuestras camionetas son líderes en toda América Latina. Desde México a Chile, la primera marca es Argentina en todos los países, particularmente Toyota en la mayoría de los países, pero Ford y Volkswagen también en otros. Es decir, quiero decir que hay posibilidades de tener una Argentina industrial en el interior y en la capital. Hace falta inversión, hace falta conocimiento y sobre todas las cosas hace falta políticas, que creo que es lo que estamos haciendo ahora, con todas las dificultades y limitaciones que tenemos. Pero lo cierto es que estamos en esa marcha. ¿Qué se agrega a ese mundo industrial hoy?
todo el mundo de la economía del conocimiento. Y todo lo que ha logrado la Argentina, fundamentalmente promovido por el Estado, en todo lo que tiene que ver con tecnología nuclear, con tecnología satelital, con tecnología para radares y con desarrollo de software y todo lo que es informática, tecnología de la información. Ahí tenemos otro rubro enorme en el que hoy tenemos un problema que tiene que ver con que la situación cambiaria no favorece que nuestros trabajadores en el sector aporten al desarrollo nacional. Sabemos que hay, por las condiciones del mercado global, de las grandes compañías multinacionales, que hay una buena parte de las divisas que deberían entrar a la Argentina, producto de la actividad en la economía del conocimiento, que no ingresan, que quedan afuera. Y que muchas medianas, pequeñas empresas y además muchos individuos ingresan solo los dólares necesarios para su consumo. Ese es otro rubro. Es decir, la proyección de la Argentina este año debería estar llegando entre bienes y servicios, si funciona bien, lo que todos esperamos, más allá de que nos guste o no nos guste. Yo estoy entre lo que no nos simpatiza, pero creo necesario el acuerdo con el fondo. Si eso se da y se organiza y se ordena un poco la relación nuestra con el mundo, en ese caso creo que estaremos bordeando los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Quiero decir que las exportaciones tienen un significado muy importante. Nosotros tenemos, primero porque estamos muy lejos de todo, y como digo yo, hay que volar 9 horas para cambiar de idioma. No es lo mismo que cruzar la frontera de Italia con Alemania, de Alemania con Francia, o de Francia con España. Aquí, y ahora volamos a Miami y nos encontramos con el 65% de la gente habla en español, así que tenemos que volar más lejos todavía. No es fácil. Entre esa cuestión que es anecdótica y el hecho de que estamos a muchas horas de vuelo de los centros de consumo mundial, nos ha generado una cultura endógena. Bueno, yo decía en la Cancillería lo siguiente: si nosotros no pensamos seriamente que tenemos que extraer renta de los 7.500 millones de habitantes para poder desarrollar nuestros 45 millones de habitantes y generar un estado de bienestar para ellos, es imposible que hagamos sustentable nuestra Argentina, tal cual la conocimos hace mucho tiempo. Ese es el desafío. Y por eso hablaba hace un rato en la mesa del rectorado, con que las actividades productivas que tenemos tienen que ser desde el comienzo, desde el momento que quisiéramos emprender un proyecto productivo, tenemos que pensarlo en términos de exportación, en términos de salir afuera o integrar una cadena productiva que exporte y venda sus productos afuera o sus servicios afuera. Eso es lo que le va a dar, digamos, continuidad y sustentabilidad a ese emprendimiento productivo. Y creo que desde ese punto de vista, el rol de las universidades es absolutamente fundamental, porque el mundo se conecta a la Argentina a través del conocimiento fundamentalmente. El conocimiento de la ingeniería, de la matemática, de la física, de la informática, es el mismo en todas partes. Las bases de los saberes básicos de todas esas disciplinas son los mismos. De la biología, que me faltaba. Bueno, entonces, ¿quiénes son transmisores de eso, de esos conocimientos, de esas bases fundacionales? Las universidades. Y estar en el conurbano, como estar en las provincias, yo decía, cuando yo estaba en el colegio secundario había 7 universidades nacionales, que eran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, el Litoral, que no estaba dividida en ese entonces, el Litoral, el NEA, Tucumán, que era el NOA, y Cuyo. Era todo. Todos los
Tucumán tenía centro de estudiantes salteños, centro de estudiantes jujeños, centro de estudiantes catamarqueños y centro de estudiantes santiagueños. Para las peñas, para los sábados, para los domingos, para los servicios, de lavar la ropa, bueno, de las pensiones. Ese era el mundo de los 70, de principios de los 70. Bueno, vino la primera generación, la NUCE, que lo hizo como un modo de descentralizar el movimiento estudiantil, en realidad. Fundó universidades en las distintas provincias. Apareció Catamarca con universidad, Jujuy con universidad, Salta con universidad, Santiago con universidad. Se dividió la Universidad del Litoral en Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Apareció la de Río Cuarto, bueno, todo ese proceso. Bueno, nosotros lo atacábamos ese proceso como movimiento estudiantil porque nos parecía que era para quitarnos fuerza, pero en realidad eso tuvo mucho apoyo en la sociedad civil de las provincias que recibían una universidad, como era lógico. Y después vino la creación, que creo que la primera fue la de Quilmes, ¿no? Claro, pero me parece que Villar fue el primero que trajo de México la idea y arrancó con Quilmes. Al poco tiempo estuvo San Martín, después apareció 3 de febrero y después fueron apareciendo las restantes. Y yo tuve la oportunidad de estar en San Martín, no hace 15, hace 27 años, en el 95. Parece que el tiempo no pasó, pero pasa. Se nota en la carpintería, te digo. Y realmente estar en una universidad del conurbano es estar en la comunidad ahí, con un conjunto de jóvenes que encuentran la posibilidad de ampliar sus derechos por el solo hecho de ingresar a la universidad, de sentirse estudiante universitario. Ya no hay que ir al centro de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina, a la de Ciencia Económica, o a la de Derecho, o a la de Ingeniería. Edificios fenomenales que están todos en el centro de la ciudad. Salvo agronomía, todas están en el centro. Y agronomía tampoco está en un suburbio, está ahí. Entonces, bueno, en este mundo, ustedes tienen un actor fundamental del desarrollo local y territorial. Y el desarrollo hoy pasa por un conjunto de clústeres productivos localizados en territorios, donde un conjunto de empresas, más un conjunto de actores del conocimiento, más los miembros e integrantes de la sociedad, con más energía y más talento, se integran en un circuito virtuoso, productivo, que mira al país, pero que mira al mundo al mismo tiempo. Y eso es lo que me parece hace que el rol de estas universidades sea absolutamente fundamental para lograr, digamos, recuperar el tejido social y productivo de todas nuestras regiones que vienen sufriendo la marginalidad, la droga, la exclusión, la pérdida de trabajo, en fin, todo lo que sabemos. La vida, para ser de más calidad, tiene que ser más local. Y uno tiene que ir de turismo a Buenos Aires, como va de turismo a Mar del Plata, como va de turismo al Valle Calchaquí. Pero vive aquí, se realiza aquí, y en eso hay que ver, pero los países de Europa, Canadá, Estados Unidos, algunos países asiáticos, la India nos enseña mucho de eso, mucho de que la gente vive y realiza en su lugar. El commuter es cada vez menos común. El que viaja 1 hora y media por día a su trabajo y vuelve, cada vez menos común. La gente busca la realización de su trabajo en su lugar y viaja por placer, por amigos, por afecto, porque tiene una novia en algún otro lado. Bueno, eso siempre es bueno. Así que quiero decirle que la responsabilidad que tienen al frente es muy grande, porque toda la comunidad del conurbano sur depende mucho de la forma que ustedes trabajen, de cómo ustedes pueden construir y promover actividades productivas con
conocimiento intensivo y darle oportunidad a los jóvenes de la región de que se integren socialmente a través de ese modelo. Como para introducción me parece suficiente, me encantaría escuchar las inquietudes que ustedes tienen. Muchas gracias. Justamente hoy hablábamos, bueno, vos mencionabas la posibilidad de estas universidades de cercanía, ¿no? Y de estar insertos en el entramado social y productivo en una región. Y un desafío para nosotros desde lo institucional es el Consejo Social Comunitario, que está en nuestro estatuto, ¿no? Que bueno, lo previó Ernesto, que fue el gran hacedor del estatuto, que, bueno, existe mucha experiencia, ¿no? de consejos sociales en instituciones públicas y bueno, y también hay experiencias en universidades. Nosotros tenemos muchísima actividad en territorio, mucha vinculación, pero siempre esta institucionalización a través del Consejo fue un poco difícil y nosotros creemos que puede ser provechosa, ¿no? El tema, por ahí el desafío es cómo institucionalizar estas prácticas, sobre todo cuando bueno, uno habla de vinculación. Ayer hicimos como un relanzamiento del Consejo, bueno, con una idea de poder hacerlo funcionar. Estamos convencidos que es una cuestión más metodológica que de tipo, es decir, que tenga que ver con la voluntad o con la decisión, que la decisión siempre estuvo. Así que bueno, estamos tratando de encontrar la vuelta, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo quería hacer como un comentario, ¿no? También porque, y pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia vos ves en eso? Bueno, en la realidad de las universidades donde vos estuviste o de lo que has visto en el mundo, ¿no? A nivel institucional, digamos, estos consejos, si funcionan, qué valor le pueden dar a esto que estamos hablando. No bajo el nombre de consejo, pero sí te digo que en la Universidad de San Martín le dimos mucha vida a la fundación de la universidad. Y la fundación era el ámbito donde la sociedad civil de San Martín se expresaba. En segundo lugar, nosotros armamos con el conjunto de instituciones que estaban en la zona, y en eso San Martín es un poco un lugar privilegiado, pues está el INTI, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, está la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, está el Instituto Geográfico, ahora se llama Instituto Geográfico Nacional, antes se llamaba Militar, ahora es Nacional. Con esas 4 instituciones más la universidad constituimos una sociedad anónima que se llama Polo Tecnológico Constituyentes. Y eso fue una marca y ahora estoy muy contento porque el otro día me enteré que la están recuperando y están empezando a funcionar de vuelta como polo tecnológico. Es una sociedad anónima, constituida, como tiene que ser, con personalidad jurídica. Yo creo que las universidades tienen que tener, digamos, estos modelos, Consejo Económico y Social, Fundación, empresas, o participar en empresas. Es decir, hay que tener la flexibilidad para operar como un agente económico y de desarrollo. Quiero contarles una cosa. En el año 98, 99 visitamos la Universidad de Columbia con Daniel Malcolm, que era el rector de San Martín en esa época. ¿Cuál es el más importante negocio de la Universidad de Columbia? Uno puede decir, ¿la matrícula? No. La actividad inmobiliaria. Compran y venden por más, en esa época, estoy hablando 20 años atrás, sí, compran y venden más de 500 millones de dólares anuales en propiedades. Desarrollan áreas, urbanizan, conquistan áreas, valorizan las áreas y obtienen renta de eso. Porque vos llevas un laboratorio de biología
a el barrio Pepsi, me decía vos recién, ponés un laboratorio de biología en el barrio Pepsi, que seguramente va a ser, seguramente por ser de la universidad va a ser muy respetado por la comunidad. Y inmediatamente empieza un proceso de nuevos servicios, de casas de pensiones para los estudiantes que estudian ahí, de esto, de lo otro, de pequeños comercios más formales, y empieza una valorización de la zona que repercute sobre el mundo ese. Estoy imaginándome cómo sería, quizás estoy exagerando que el punto de partida es excesivamente bajo, pero la Universidad de Columbia, que está en la, no sé si algunos conocen, está en la avenida 10, en el 110, un poco después de que termina el Central Park en New York, compra terrenos en la calle 300, es decir, 200 cuadras más adelante, y funda un instituto ahí, y lleva 10 profesores, y lleva 50 estudiantes, y se genera un desarrollo urbano de otras características. Y lo que es un conjunto de casas, que en Estados Unidos se llaman esto del vagón, no me acuerdo, tiene un nombre, la casa precaria en Estados Unidos, que no me lo acuerdo, bueno, empieza a cambiar la fisonomía del barrio, y entonces la universidad empieza a vender parte de los edificios, parte de los departamentos que construyó para profesores, esto, lo otro. Bueno, eso en la universidad también. Recursos para investigar y para tener 14 premios Nobel que salen de Columbia, están ahí, están en esas cosas. Entonces, en esto nosotros los argentinos tenemos un poquito de prejuicio, y yo creo que necesitamos romper el prejuicio. Necesitamos sumergirnos con todas las debidas controles, auditorías y todo lo que hay que hacer. Pero entrar al mundo de la economía real, entrar al mundo de la producción real, en apoyo, en acuerdo con empresarios privados. No hay que tenerle miedo a los empresarios privados. Los empresarios en la Argentina son una raza particular en América Latina. Cuando ustedes hablen con un empresario brasileño, o peruano, o colombiano, tienen tasa subsidiada hace 60 años, facilidades impositivas hace 60 años, promoción de todo tipo. Para que ustedes sepan, la Fiat de Brasil recibe del estado de Pernambuco por cada auto que fabrica $2.500 hoy de subsidio. La Fiat. No estoy hablando de un empresario pyme brasileño, estoy hablando de la Fiat. Es decir, en la Argentina tenemos al revés. Tenemos una altísima carga impositiva para el empresario que trabaja en el mundo formal, que no son pocos. Tenemos tasas de interés casi prohibitivas. Es la Argentina el país menos bancarizado de toda la región. Y eso se debe a que las tasas de interés son altas. Tenemos un modelo de capitalismo muy particular. Es quizá el único capitalismo en el mundo que se desarrolla con capital propio, sin financiamiento. El nivel de endeudamiento de nuestras empresas es bajísimo, porque no hay financiamiento. Si hubiera financiamiento, el nivel de crecimiento y de inversión sería mayor. Bueno, ese es un mundo. Después está el otro mundo. El mundo, como digo yo, el mundo de Puerto Madero, que está en el piso 27, que ve la pantalla de Wall Street durante 24 horas, que tiene su plata afuera. Eso también existe, también son argentinos. Pero yo prefiero ¿no? Y con estos tipos se pueden hacer muchas cosas. No conozco la industria, conozco poco la provincia de Buenos Aires, ¿no? Realmente. Conozco muchísimo el interior del país. Pero con los empresarios de la madera en el Chaco, con los empresarios del vino en Mendoza, con los empresarios del limón en Tucumán, con el empresario de los cítricos en Salta y de los granos,
con muchos grupos de empresas, con los de la manzana y la pera en Río Negro, Neuquén, con ese mundo, con las empresas que prestan servicios a la industria petrolera. Hay un mundo de cosas para hacer, un mundo de cosas para emprender. Y aquí, que me decía Julio Pereira, el diputado nacional, que fue intendente de Florencio Varela muchos años y un destacado dirigente político, me decía el otro día que hay un área rural importante para cultivos intensivos. Bueno, hay que pensar en cultivos intensivos para exportación. El 30% de la lechuga que se consume en muchos países del mundo es originaria de California. Viaja por avión a centro de consumo, en una logística perfecta, y se mantiene 60 días en una bolsita, se llama en termocontraída, no me acuerdo el nombre técnico, atmósfera controlada. Bueno, esas cosas son importantes. Podríamos hacer del área rural de Florencio Varela una productora de hortalizas para nuestro mercado interno, pero también para exportación, para jugar en distintos mercados. Tenemos una enorme ventaja, somos contraestación. Nuestras cerezas valen $10 el kilo en el mes de diciembre en Estados Unidos, 10 o 12 dólares. Eso hace que una hectárea de cereza en la Argentina pueda facturar entre 40 y 50 mil dólares brutos por hectárea. Es mucho dinero. Es decir, que hay un mundo vinculado a todas estas cosas, a la producción de alimentos, obviamente, como la producción de la economía del conocimiento, que hay para descubrir. Y en el medio de eso hay un conjunto de cadenas productivas que me parece que perfectamente se puede aportar. Nosotros, no sé si vamos a ser competitivos en el hilado o en la producción de tela, pero sí podemos ser muy competitivos en el diseño y en la confección. Muy competitivos. Y tenemos la posibilidad de hacer alianzas con los italianos en eso, y tenemos posibilidad de hacer alianzas con los franceses en otras cosas. Es decir, nosotros tenemos que mirar esas cosas y la universidad puede ser un vector importante. Mazzucato habla del Estado emprendedor y descubre en el propio Estados Unidos que cuando vemos empresas como Tesla, que son un símbolo, vista como un símbolo de actividad privada, vemos detrás de Tesla 500 millones de dólares de subsidio para un desarrollo. Y vemos detrás de Apple años de subsidio para desarrollarse. Es decir, hay un Estado que apoya. Y si a ese Estado que apoya lo acompaña una universidad pública, hay doble garantía de que el final de eso tenga mucho más que ver con lo público que con lo privado. Además de que sea un éxito de un empresario privado. Un pequeño comentario. Quizá, Miguel, podés contarle más en detalle la bioempresa que la... ¿Querés? Bueno, sí, en ese marco, recién mencionabas el tema de emprendedor. Hay una empresa reciente, Bioempresa Sociedad Anónima, que es un proyecto, mientras impulsó Ernesto y ahora continúa Arnaldo, junto con la Universidad de San Martín, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con Quilmes y Moreno. Sí, bueno, donde la idea es justamente un instrumento que permita viabilizar los diferentes proyectos o iniciativas tecnológicas en el ámbito de la biotecnología, pero también de la bioingeniería y todas ciencias aledañas, para justamente poder generar un mayor vínculo con el sector productivo o la demanda, tanto productivo o gubernamental, ¿no? En esta alianza de las universidades. Bueno, también me interesaría, digamos, por ahí, en base a tu experiencia, algún, no sé, consejo o alguna indicación en este sentido. Mencionabas el tema de la fundación de la Universidad de San Martín y también el Polo. Bueno, en esa línea, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos
nosotros recabar de eso para que llegue a buen puerto el emprendimiento, ¿no? Conozco muchísimo el Instituto de Biología de la Universidad de Biotecnología de la Universidad de San Martín. Fui muy amigo de Rolfi Ugalde, del padre de Juan, de Carlos Frasch, de Casulo, desde que se fundó. Tuvimos que ver con el CONCET ese, que era la primera sede del Instituto de Biotecnología. La Argentina en biología y en biotecnología tiene no solamente una tradición de 3 premios Nobel, y es el único país de América Latina que tiene premio Nobel en ciencias. Tiene un saber histórico alrededor del tema, muy importante, muy significativo, y varios de los, incluso biólogos que son destacados en Estados Unidos, son argentinos. Conozco varios de ellos, estos hermanos tucumanos que están en Boston, Merchenki o algo así, no me acuerdo bien el apellido. Pero tenemos muchos, tenemos también empresas privadas que son líderes en el sector, Bioceres, como Don Mario. Bueno, hay una especie de el clúster semillero. Yo desde Agricultura promoví mucho la constitución del clúster semillero de ASA, de la Asociación de Semilleros Argentinos. Me parece que ahí hay un espacio enorme para construir. Y un vehículo interesante para actuar en el mercado, sea nacional o extranjero, es la Sociedad Anónima del Polo Tecnológico. Deberían pensar si ese no es un vehículo interesante para hacer un acuerdo y que como sociedad anónima que es, integrarse ahí, fijar las reglas de juego, por supuesto, y que juegue cada uno en eso, pero promover esa empresa o crear una al efecto, ¿no? Pero a mí me parece que estos acuerdos requieren de una fórmula empresaria, de una institucionalidad empresaria, que es lo que te da agilidad, te permite llegar al mercado, te permite presentarte a los clientes. Digo yo, por experiencia, suena extraño que una universidad vaya a vender un producto. No suena extraño que una universidad reciba un grant para hacer una investigación puntual. Pero es distinto cuando sale a vender. Y cuando vos desarrollás como universidad, bueno, podés fijar y establecer el royalty. Pero hasta ahí. Es mucho más común que sean las universidades las que promueven empresas y se asocian a las empresas, y se asocian a las empresas privadas. Y entonces van en ese impulso, y en las formas y en los modos muchas veces que tiene un empresario privado, que no la tenemos nosotros, naturalmente. A ningún investigador le sale naturalmente la idea de vender. Esa es la verdad. Digo, no, son diferentes habilidades, incluso culturales, que vienen de la casa, que vienen de la historia familiar. Uno aprende a vender y a comprar en la mesa de la familia, o aprende medicina, o aprende abogacía, o aprende ingeniería. Digo, una buena parte de los conocimientos se transfieren en un ámbito informal. Después se hace, como uno ya maneja el vocabulario, se hace mucho más fácil para uno ser un buen estudiante en la disciplina en la que tuvo contacto en su casa. Esa es la verdad. Entonces, me parece, primero me parece muy bueno formar alianzas. Segundo, me parece importante definir una alianza, digamos, o buscar una forma institucional que permita el desarrollo y la ubicación de los productos en el mercado. Eso es muy importante. Que no quede solo en la investigación y en la posibilidad eventual de un royalty. ¿Qué tal?
me preguntaba, coincidiendo con la importancia de pensar, ¿no?, el esquema del desarrollo. Yo estoy en el Instituto de Ciencias Sociales de aquí de la universidad, y bueno, ya que vos también pertenecés a ese espacio, con las particularidades de estos últimos años, que estas universidades nuevas han logrado retener a la carrera de Ciencias Económicas que vuelva a Ciencias Sociales, que es donde pertenece y no por fuera, y nosotros tenemos la carrera. Iría por este lado, en pensar este esquema de desarrollo, ¿no?, en este momento, ¿cuál sería, no sé si el rol, pero cuál sería la pregunta que se le puede hacer a las ciencias sociales respecto de pensar hoy el desarrollo, ¿no? Para no pensar en las ciencias sociales ocupándose de cuestiones marginales o cuestiones meramente asistencialistas incluso, sino en el nudo de pensar el desarrollo. ¿Vos qué dirías, qué le preguntarías, siendo vos también de las ciencias sociales, a las ciencias sociales sobre esto? Yo te diría que habría que pensar dos cosas. Uno es buscar todas las formas flexibles de lograr encarar desafíos de trabajo y producción competitivos. Cuando hablo de competitivos es finalmente exportables. Estoy pensando desde la Argentina, ¿no?, y de los problemas que tenemos nosotros. Un segundo tema que me preocupa mucho y que realmente estoy muy metido en eso es el tema de los contenidos de la comunicación. Tenemos un país riquísimo en ambiente, paisajes, culturas, pueblos originarios, experiencias de economías regionales, experiencias de economías industriales, experiencias de economía basadas en conocimiento de altísima tecnología. ¿Ustedes se dan cuenta que no tenemos ninguna historia de esa contada? ¿No hay nada de eso en la pantalla? Un programa en TN que habla de viajes y cuenta una historia de alguna ruta o algún lugar. Pero tenemos miles de historias de vida para contar, de trabajadores, de empresarios, de profesores universitarios, de maestros de escuela, de cada una de las regiones del país. Y las ciencias sociales no mira eso. ¿Mm? Le haría bien a la Argentina levantar su autoestima. Y la autoestima tiene que ver con reconocer que tenemos un gran país. Más allá de que estemos en crisis económica, que estemos discutiendo con el fondo, que debemos 100.000 millones o 150.000 millones de dólares, y que tenemos en este momento mucha pobreza, pero tenemos muchas cosas muy importantes. Cuando viene un tipo de afuera y recorre en auto, y yo llevé el otro día a un paisano de Emiratos Árabes de Tucumán a La Rioja, y pasé por la selva, la montaña, el árido y el oasis. El tipo no podía creer. Y digo, una de las fortunas más grandes de Emiratos Árabes Unidos, que no sé cuántos ceros tiene. Pero quiero decir, el tipo decía, usted no sabe lo que tienen. Entonces, me parece que nosotros no sabemos lo que tenemos. Y te voy a decir más. Cuando llegué a Tucumán, después de muchos años, volví a Tucumán con Mansur en el año 2016, que me inventó ese cargo de secretario de Relaciones Internacionales para que lo ayude a resolver el tema Limón y qué sé yo con Estados Unidos. Le dije, mira, lo primero que hay que hacer aquí es un video de la provincia. ¿Y qué hacemos? Y le digo, mira, mostrá el azúcar, el limón, la universidad, los colegios secundarios, los institutos de arte, el departamento de arte de la universidad, el parque biológico, qué sé yo, la samba, la empanada, en 7 minutos, 6 minutos. Y yo te puedo asegurar que los tucumanos descubrían su provincia en ese video. Los tucumanos. No te digo los de otros lugares. Y a nosotros nos cuesta descubrir la Argentina.
¿Cuántos de aquí conocen Catamarca? Ese es un tema. Y no hay imagen de Catamarca en el país. Y ahora va a salir Catamarca porque está el litio. Pero porque, digamos, de pronto se descubrió que es una de las reservas mundiales de litio más importantes y están yendo los chinos, los australianos, los canadienses, los americanos, BMW, estuvo el tipo de Tesla ayer, todo. Pero podríamos descubrirla nosotros, no los extranjeros. En Catamarca, la empresa esta Loro Piana, la sastrería más importante del mundo, que está en Italia, tiene 60.000 hectáreas para el desarrollo de cría de vicuña sustentable. Nadie sabe. Bueno, podría estar en una cámara, la historia, la experiencia, cómo participan las comunidades, la lana de las comunidades. En fin, es todo un trabajo. Y podríamos llegar aquí a producir la confección de eso. Y entonces sobre todo de vicuña puesto en Loro Piana en la Quinta Avenida cuesta $25.000 y lleva 300 gramos de fibra. Entonces, esa diversidad la tenemos que comunicar y eso es un tema de las ciencias sociales, que está discutiendo siempre en abstracto cosas que están ancladas, me parece, antes de la caída del muro de Berlín. Yo siento que muchas facultades de ciencias sociales no se enteraron de que el muro de Berlín cayó. Y lo digo, estoy formado por el Colorado Ramos, con Marx, Lenin, Engels, Trotsky, todo lo que vos quieras. Y me pasé varios años de mi vida leyendo todo eso y subrayando esos libros, y lo tengo en mi biblioteca, y además los quiero. Pero la historia va hacia adelante, no se detiene. Saludar y hacer una pregunta. Jorge, tomando tu experiencia en Tucumán y en tu anterior cargo en Cancillería, el escenario de la integración regional a la luz del decaimiento de estos últimos años y de los cambios de gobierno en Chile esta semana y quizá esperemos en Brasil, ¿cómo lo ves ese escenario? ¿Cómo lo ves dentro del proyecto de desarrollo y hacia dónde podemos ir? Primero te digo que la Argentina es un faro apagado en América del Sur, quizás no tanto en México, pero desde Guatemala para aquí somos un país que todos admiran. Ese es un tema. Yo estuve en casi todos los países de América en este periodo de 1 año y medio que estuve en Cancillería. El único que no estuve es Colombia, pero hablé mucho con los colombianos. Estuve en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, por supuesto, y toda América Central, y Cuba. Nosotros tenemos que recuperar un rol, levantar la imagen en América del Sur. Punto 1. Punto 2, yo creo que nuestra alianza con Brasil es absolutamente esencial para nosotros y para Brasil. No es lo mismo Brasil sin la Argentina y no es lo mismo la Argentina sin una sociedad con Brasil. Con muchas dificultades que tenemos, no es fácil. Es una negociación dura y día a día. Y yo llevé la negociación del Mercosur 18 meses, hasta que firmamos el acuerdo por la baja de aranceles, que empezó en el 50% y terminamos en el 10%. Y llevó 1 año y medio. Y además negociamos dar de baja el acuerdo con Corea y poner condiciones a Canadá y bueno, una serie de cosas.
que tenían que ver con una mirada no neoliberal que la que tenía Guedes, que era la que le estaba dando letra. Pero también puedo decir que encontramos en la Cancillería brasileña una posición de simpatía hacia nosotros que nos permitió llegar a un buen puerto. Si se consolida el eje Argentina-Brasil, y creo que por supuesto va a ser más fácil con Lula, presidente, aunque el otro día estuve con Scioli y no es una autopista el camino de Lula. Venía haciendo una autopista y ahora entró en un camino un poquito más complejo. Pero está primero, está bien, las elecciones son en octubre, en fin. Va a haber más de 2 candidatos presidenciales, va a haber 4 o 5, va a ser una elección compleja. Pero Lula tiene de piso cerca del 40%, lo cual augura eso. Yo creo que, por supuesto, con una elección de Lula con Brasil las cosas serían más fáciles para la Argentina. Pero de todas maneras tenemos nosotros que, por nuestra cuenta, empezar a cumplir un rol. Nosotros tenemos una ventaja sobre Brasil que no la estamos usando. Nosotros tenemos en el resto de América del Sur el idioma común que hace que lleguemos a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Cuba, a Dominicana. Hoy está el presidente dominicano aquí, que es un país que nos quiere muchísimo. Bueno, Colombia, Ecuador y todo lo demás. Venezuela inclusive. Es decir, nosotros tenemos que levantar la mirada, ser un poco más generosos desde el punto de vista de nuestra proyección. Tener que volver con temas culturales, con temas de acuerdo de venta. Importar de esos países algo, comprarles algo. Cuando usted ve en la balanza, por ejemplo, con El Salvador, le vendemos 500 millones de dólares y le compramos 12. A Guatemala le vendemos 1.000 millones de dólares y le compramos 4. A Honduras lo mismo. Con todos los países de América del Sur tenemos balanza comercial superavitaria, con todos menos con Brasil, con todos. Y no solamente eso, sino que nuestra balanza comercial con esos países está fundada en productos industriales. No a ninguno de esos países le vendemos soja, ni maíz. El producto más primario que le vendemos es legumbres, por ejemplo. Pero después le vendemos medicamentos, le vendemos autos, le vendemos maquinaria agrícola, le vendemos agroquímicos, formulaciones de agroquímicos, es decir, vendemos otra cosa, otro valor. Nosotros tenemos que tener más presencia. Nosotros en ese mercado, que son 500 millones de habitantes, deberíamos vender, diría yo, 20.000 millones de dólares más. Ese es el tema. Y además, venderle cosas llave en mano, tecnología llave en mano para producir. Cuando vos ves cómo producen maíz en Honduras o en El Salvador o en Nicaragua y sacan 1.500, 2.000 kilos por hectárea, te das cuenta que la brecha, con una simple cuestión de manejo, experiencia y un poco de genética, pasa de 2.000 a 6.000, se paga solo. Y ese es nuestro trabajo, que eso es lo que tenemos pensado hacer en Cuba. Para eso firmamos un acuerdo con los cubanos, de desarrollar hasta 200.000 hectáreas con know-how propio y que ellos compren el producto allá y aprendan y se capaciten y con un centro de la FAO, todo un complejo que diseñamos, que esperamos que termine de bajar la pandemia para poder viajar y arrancar con el proyecto. Casualmente hoy me venía a ver el embajador de Cuba, que finalmente no pudo venir y viene la semana que viene. Pero me parece que ahí hay todo un tema. La recuperación de nuestra presencia en el mundo empieza por el vecindario. Ese es el tema. Es muy importante. Es muy importante. Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Vean la UBA, ¿cuántos colombianos vienen a estudiar aquí? ¿Cuántos venezolanos? ¿Cuántos ecuatorianos? Deberíamos organizarnos un poquito y distribuir
en la universidad de esa gente. Todos van a la UBA porque la UBA es la universidad, junto con la UNAM y la de San Pablo, de más prestigio en América Latina. Yo tengo un hijo médico que vive en Estados Unidos, ¿no? Hace 20 años. Me egresó de la Universidad de Tucumán. Lo primero que le preguntaban es, ¿sos médico de la UBA? No. ¿Qué problema? ¿Y por qué? Tengo buenas notas, soy buen estudiante. No, bueno, porque si fuera de la UBA, adentro. Ahora las otras, bueno, hace el caminito de Santiago, qué sé yo. Me fue bien de todas maneras, pero quiero decir, la UBA es una marca mundial. Entonces, pero podemos organizar, hay que hablar entre las universidades, en el CIN, decir, che, bueno, vamos a recibir estos extranjeros. Yo creo que nosotros deberíamos darle a 500 estudiantes de El Salvador, 500 estudiantes de Guatemala, 500 estudiantes de Honduras, 500 estudiantes de Panamá, becas para que vengan a estudiar aquí y darle un apoyo económico para que se paguen por lo menos la vivienda aquí. Porque esos tipos después allá son promotores de la Argentina. Claro, exactamente. Todavía en México te hablan de la revista Villiquen. Obviamente te hablan todos de Mafalda. Quiero decir, nosotros tenemos un potencial. O te hablan del cine de Libertad Lamarque y, bueno, de esa época. Y nosotros perdimos un enorme espacio ahí. Debemos volver a recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Con esto que hablábamos hace un rato. Con la imagen argentina. Con la historia argentina. Armar una plataforma de series y de cine argentino y latinoamericano. Eso no cuesta nada, tenemos todas las herramientas. Es cuestión de trabajo, de ordenarse. Ese es el desafío. Se habló de cuestiones internacionales, se habló de desarrollo industrial. En este nuevo contexto, ya a nivel mundial, ¿cómo pensás que va a impactar, digamos, estos conflictos que se están suscitando en Europa en términos de las posibilidades de desarrollo argentino? ¿Cómo va a impactar positivo o negativamente? Es antipático decirlo, pero a nosotros en la guerra siempre nos va un poco mejor. En la guerra de otros, ¿no? ¿Qué veo? Veo un mundo muy complicado porque esto no sabemos cómo termina. Va a haber que, me parece, convocar a la población a ciertos ajustes y sacrificios que no tienen que ver con el acuerdo con el fondo, sino tienen que ver con la propia situación emergente de, digamos, la enorme explosión que van a tener dos precios: energía y alimentos. Y no se resuelve, digamos, limitando la producción de alimentos, sino se resuelve con regulaciones virtuosas para asegurar una canasta alimentaria que va, a mi juicio, debería implicar cambios en ciertos hábitos alimenticios, como fue Perón el que inventó el pan negro, porque había que exportar trigo, y algunas de esas cosas, digo, a nivel de hoy vamos a tener que hacer. Y en el tema de la energía tenemos que pensar bien qué vamos a hacer, pero es muy delicada la situación. Muy delicada porque el precio del gas y del petróleo no tiene techo. Y nosotros en eso somos dependientes, parcialmente, pero dependientes al fin. Entonces tenemos que pensar si, llegados a ciertos niveles de costo-beneficio, no conviene en los próximos meses acelerar, por ejemplo, la construcción de una flota de camiones y de vagones tanque
para transportar gas desde Vaca Muerta, porque el gas lo tenemos, lo que no tenemos es transporte. Y quiero decir que no tenemos transporte, entre otras cosas, porque nosotros nos demoramos en hacer el gasoducto, cosa que es un tema serio, de gestión ya. Pero bueno, creo que estamos en condiciones de ver cómo variamos la situación. Veo una situación muy complicada en Europa. Vi hoy a última hora que se reunían los dos cancilleres de Ucrania y Rusia. Me parece que la resistencia ucraniana es mucho más sólida y fuerte de lo que se esperaba, y eso hace que el conflicto sea mucho más impredecible. ¿No? ¿Hola? Sí. La verdad que hay muchas incógnitas. El rol que va a jugar China, el rol final que va a jugar Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos siempre demora sus intervenciones y las va administrando. Nunca en ningún conflicto entra en el primer momento. Pero me parece que hay una escalada del lado de Estados Unidos. Y esto es serio. De todas maneras, bueno, tengamos confianza y trabajemos para que nuestra gente pueda sobrellevar la situación de la mejor manera. Y sí creo que tenemos que saber que la solución de los problemas que tenemos que enfrentar no se resuelve limitando la producción, sino al contrario. Y en todo caso, tenemos que pensar que algunos hábitos tenemos que cambiar. Habrá que comer más pollo, habrá que producir e invertir más rápido en la producción de cerdo, y habrá que comer menos carne roja y exportar más carne roja. Y habrá que ver qué solución encontramos al tema del trigo, porque hoy el trigo marca $500 la tonelada. $500 la tonelada. Es mucho. Y la soja casi 700. Entonces, eso va a cambiar el precio del pan y va a cambiar el precio de la carne. Y el maíz, no sé cuánto, pero no lo tengo en la memoria, pero me parece que es cerca de $400. Es decir, quiero decir, todo eso repercute y se transforma. Ahora bien, la carne puede llegar a valer $20.000 la tonelada, la carne roja. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cuenta nacional del tema. Tendremos que separar 6 o 7 cortes, prohibir la exportación, ordenar que les hablo en detalle de este tema porque quizás es de las cosas que más conozco, ordenar a la industria frigorífica y financiarle las plantas de desposte y la ampliación de la capacidad de frío inmediatamente, y exportar todo, dejar de exportar medias reses, sino exportar todo troceado, hasta la vaca vieja. Y bueno, eso es por un lado valor agregado, empleo, mayor valor de producto, en fin. Hay oportunidades en una crisis como esta, tenemos que ser inteligentes para aprovecharla. El discurso fácil no es un discurso del movimiento nacional en la Argentina. Perón no ha hecho nunca un discurso fácil. Cuando hubo problemas, lo llamó a Gómez Morales, le dijo, jefe, hay que bajar la inflación, la llamó a la CGT y le dijo, vamos al Congreso de la Productividad, un Congreso de la Productividad en cada provincia, junten a la gente, hay que ajustarse el cinturón y hay que comer pan negro. Eso es un gobierno nacional, que tiene un proyecto nacional. Y nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. No puede ser que alguien en un barrio de la ciudad de Buenos Aires pague 1.200 pesos la luz y en una misma superficie en Catamarca o en Tucumán o en Salta pague 6.000. Eso no puede ser, definitivamente. Con fondo o sin fondo. Se debería haber hecho antes por la salud de la economía nuestra. Ese es el tema.
Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.